Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yara Ñe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo. Iniciamos hoy nuestra jornada con el pensamiento justamente puesto también en este capítulo 10, en que nosotros reflexionábamos sobre la misión de los discípulos. Anteriormente pueden volver a retomar los capítulos anteriores, si ustedes quieren, de la teología de San Mateo. Lo van a encontrar siempre en nuestra biblioteca YouTube de Ñande Yara Ñe. Ahí encontramos sobre el Nuevo Testamento, como también otros estudios bíblicos que tenemos ahí. Vamos a mirar un poco lo que sucede aquí desde el capítulo 10, versículo 11-14. La forma de actuar que aquí se presupone reproduce quizás un viejo tipo de misión cristiana, decíamos nosotros, cuando leíamos y estudiábamos este versículo, ¿verdad? Del 11 al 14 del capítulo 10, es decir, el cómo ellos tendrían que ir, cómo ellos tendrían que evangelizar cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable, permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Posiblemente esta era la forma como ellos comenzaban, ¿verdad?, a entrar en las poblaciones, en las aldeas, en las comarcas donde ellos se dirigían. Es decir, siempre buscaban a alguna persona conocida en el lugar. Y en normalmente, cuando vamos a comenzar una misión, primero vamos, conocemos a algunas personas, nos quedamos en esos lugares, a través de esas personas hacemos los diferentes contactos y desde ahí entonces después vamos llamando o vamos visitando o vamos conociendo a la población en general. Pero es como ese apoyo, ese puntapié inicial, ¿verdad?, para iniciar la misión. Y posiblemente, como nos dice aquí,
Tal vez era una forma de actuar que reproduce un poco un estilo antiguo que utilizaba la comunidad cristiana en ese tiempo. Y es importante por eso, ¿verdad?, que reflexionemos, que veamos un poco y que entendamos este aspecto, ¿verdad?, cómo ellos tendrían que hacer. El enviado de Jesús llega a los pueblos y a las casas, ofrece paz a todos. Quien la reciba tendrá esa paz. Quien no la reciba queda solo y se sitúa entre el juicio que es condena. Este es el otro elemento también importante, ¿verdad?, que aquí se acentúa. Por eso les está diciendo al final: les aseguro que el día de juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Menos rigurosamente que esa ciudad. Entonces, entre el juicio por el hecho de que se acepta o no se acepta. Para el Evangelio siempre es blanco o negro. Ahí, directamente. Uno acepta o no acepta la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Y ante la prédica o el anuncio del apóstol, en este caso de los discípulos que van y predican y que hacen llegar el mensaje de Jesús. Por otra parte, también el enviado no juzga, solamente se limita a proclamar el reino. Este es otro elemento importante, ¿verdad? O sea, uno propone, porque el evangelio es propuesta, queridos hermanos. No es ninguna presión, sino que es más bien una propuesta. Es la propuesta del reino de Dios. Es la propuesta del cambio. Es la propuesta que nosotros podemos entender como volver a la dignidad del hombre. Y por eso es que el capítulo 5, 6 y 7 principalmente nos presenta una propuesta bien formal. Es como decir, cristiano, eso es lo que nos dice desde el capítulo 5 al capítulo 7. El 8 y el 9 es el caureí, digamos, para demostrar cómo verdaderamente el hecho de aceptar el evangelio produce los cambios, es decir, produce los milagros. Por eso que nosotros tenemos aquí 9 milagros, imagínense, 9 milagros en el capítulo 8 y 9 de San Mateo, dentro de su teología. Pero esto es lo que le da la fuerza. Esto es lo que nos está enseñando o nos está mostrando, nos está testificando mejor, enseñándonos y mostrándonos con hechos bien concretos, con hechos bien reales, de que entonces en la medida en que nosotros vivimos el evangelio, nosotros también tenemos los resultados. Y el resultado es entonces el cambio, es la transformación. Y eso lo hace a través de estos signos que son los milagros. Pero aquel que no escucha se enfrenta con el fracaso también. El que no escucha. Pues no es palabra de hombre la palabra del mensaje de Jesús. Proclama el mismo juicio de Dios sobre la tierra. Se está proclamando entonces ese juicio que es de Dios sobre la tierra. Y por lo tanto aquí, si uno no lo acepta, es un fracaso. Pero el fracaso es para nosotros, al final de cuentas, para aquel que no acepta. No solamente el que escucha se encuentra enfrentado a su propia realidad escatológica, también el enviado está ante el juicio. Miramos un poco esto, lo encontramos desde el 16 en adelante. ¿Por qué? Porque justamente vendrán las persecuciones. Ante esta acción y ante esta situación, ¿verdad?, cuando uno responde y dice, bueno, Señor, yo voy a hacer, yo voy a procurar, me voy a esforzar, voy a procurar hacer lo mejor de mí mismo, y ciertamente que después van a tener también adeptos por una parte que se adhieren, por eso adeptos que se unen a esa causa y a ese mensaje, como también vamos a encontrar gente que rechaza, gente que no acepta, gente que se pone entonces ante el juicio, o sea, el mismo. Como dice San Juan, aquí hay solamente 2 caminos. Si uno acepta, se salva. Dice, si uno no acepta, ya está condenado. Dice, claro, porque no está haciendo ese camino. O sea, ese no te lleva al camino de la salvación. Eso es lo que está queriendo decir. Y bueno, y entonces aquí nosotros encontramos en el versículo 16 en adelante
yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Los envío como ovejas en medio de lobos. Esto es lo que se subraya también en San Mateo. Que seamos conscientes que el predicar no es entonces dulce de leche, sino que es una situación de sufrimiento, de empeño y de dificultad también. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Venir a echar la mano. Vamos a hacer una carrera, va. A ver quién es el que dobla más cosas en menos tiempo, va. A ver, ¿cómo ha ido el colegio hoy? El día a día de Rosa Pic se resume en una palabra, intenso. Y es que si criar a un hijo es una gran responsabilidad, imagina hacerlo con 18 y luego perder 3 de ellos y a tu marido. Es toda una tarea en equipo. Dice que su familia trabaja como un gran coach. De hecho, tenemos pues una lista que pone mejoras y autosuperación, en el que ponemos el nombre de todos los hijos, pues Perico, Juanpi, Cookie, Maggie, Tere, Rosita, Gaby, Ani, Álvaro, Pepe, Pepa, Pablo, Tomás, Lolita y Rafa, y al lado ponemos pues una mejora que entre todos hemos decidido. Por ejemplo, pues Tomás cuando era pequeño pues lloraba mañana, tarde y noche, y claro, es que ya estábamos, que ya no podíamos más de los lloros de Tomás. Entonces pusimos al lado de la mejora de Tomás, pusimos llorar una sola vez al día, ¿no? Estamos merendando juntos todos muy bien y así cada uno explica lo que le ha pasado en el colegio. ¿Qué te ha pasado a ti en el colegio? Servimos a los de al lado, ¿no? Uno de los momentos más complejos fue la muerte de su marido. Quedó viuda con 51 años y 15 hijos vivos. Cuando se murió mi marido, pues ya habíamos enterrado a 3 hijos, ¿no? La mayor con 22 años, el segundo y el tercero cuando apenas eran unos bebés, ¿no? Y dices, pues no sé, ¿no? Yo pienso en las familias que tenemos fe, pues la cruz, ¿no? Cuando Dios te envía la cruz, te envía la fuerza para tirar adelante, ¿no? Y en las familias numerosas, las alegrías se multiplican y los disgustos se comparten. Escucha la voz que se oye cantar. Rosa dice que la fuerza para llevar adelante la educación de sus hijos la saca al ver sus rostros llenos de energía y en gran parte en la oración. Nosotros como padres, ¿no? A veces pues, nos preocupamos mucho pues, que vayan a un buen colegio, que tengan pues una alimentación sana, que hagan deporte. El deporte es muy sano, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de esta tercera pata que es la vida de piedad, ¿no? La persona es cuerpo y espíritu, y entonces nos enfocamos colegio, educación, deporte y la fe, ¿no? La fe se tiene que educar y desde bien pequeñitos, ¿no? Rosa lleva adelante sus conferencias sobre educación y familia en todos los continentes. Además, es autora del libro Cómo ser feliz con 1, 2, 3 hijos, una herramienta en la que cuenta su jornada y ofrece ayuda para poder inspirar a muchas otras familias. ¿Cómo lo superaste y cómo saliste adelante, ¿no? ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días.
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida. Traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida,
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, sobre su teología. Miremos un poco todas las características ahora. Dijimos hace rato en el bloque anterior que el cristiano, o sea, el evangelizador, el apóstol, no juzga a nadie, solamente lleva y proclama el reino, proclama el reino. Y eso es el motivo principal entonces de su misión, de proclamar. Es una propuesta el Evangelio. Pero aquel, decíamos, que no escucha ya está de cierta manera condenado por el hecho de no aceptarlo, de no hacer ese camino. Sin embargo, el que le acepta a Jesús, el que acepta su Evangelio, ya está también en el camino de la salvación. Y por eso comienza a hacer ese camino de salvación. Uno sabe que si hace un camino, si sigue un camino, va a llegar a un destino. Este camino que se le está proponiendo, dice, es el camino que te lleva a la salvación. Y bueno, si yo lo estoy haciendo, me estoy empeñando, ciertamente que el destino final va a ser mi propia salvación. El rechazar quiere decir si allá otro la xerape. Mi interés, mi egoísmo, mi platita, mi lujo, mi placer. Entonces se va a y te va a llevar a su destino también. Así es sencillo, ¿verdad? O sea, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, en sus evangelios son bien concretos y bien directos, ¿verdad? O sea, mostrándonos y diciéndonos, y sobre todo también a través de las parábolas, cuando ellos hablan y te están haciendo esa analogía, esa cadeina, de peta pepe areya por catuete, entonces dere guajeta bebé. Porque dere es hoy una peoto, ande pea la hipotaja, pea entonces de la de conseguita, pero opacuelan de la pe, pero tenés que hacerlo. O al contrario, como dice Juan, el hecho ya de rechazar a Jesús, el hecho de rechazar el Evangelio, quiere decir que vos estás asumiendo otro camino. Y ese otro camino que vos tomaste te va a llevar hacia el destino de ese camino que vos tomaste. O sea, la lógica es muy clarita, ¿verdad? Me parece que los evangelistas no dan mucha vuelta ni dan mucho rodeo, ¿verdad? Y antes alguna vez la ñan boyere tere y ñan botado y tena naña entendéis, tena naña entendéis. Dos posibilidades de ahí igual. ¿Ya entendés? ¿Ya entendieron? Entonces, ya es bueno. Aquí lo que yo tengo que hacer es empeñarme y voy a procurar encontrar ese camino, ese riel, que me lleve hacia la realización de aquello que yo quiero. ¿Hacia dónde estoy caminando? Hacia aquello que yo quiero. Es decir, que es mi propia salvación y mi propia realización. Que al final de cuentas es cumplir y hacer la voluntad de Dios. Es decir, lo que Dios tiene programado para nosotros, que es nuestra propia felicidad. Pero peñan de ya decita, añan de mante ya pota peñan de la pepea. Aba bendiga tú ya poner el de la pena. Dere ya pon. Andere ni moyana la tapepe la tu en huesa la lenguaje u pepe pe un ame. Como también, como dijimos, si uno rechaza ese camino, entonces quiere decir que tiene otro camino. Y ese otro camino, como dice el Evangelio, hay dos caminos. El camino de la puerta ancha y el camino de la puerta estrecha. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, de Yara. Pero estrecho es el camino que te lleva a la salvación. Significa que uno tiene que empeñarse, que tiene que estar atento continuamente. Es como que uno va por esos senderos de la montaña, muy basterios allá, beta pepo y a la derecha es un abismo, un precipicio. Entonces, en ella ya tendría mejor. Justamente un camionero a mí me comentaba que hacía muchos viajes a Chile y tenía que pasarse las montañas y para traer vehículos a ojos. Entonces, cigüeñas le llaman, ¿verdad? Esos vehículos grandes de una empresa. Y después ella compró también para su camión a Uruguay. Y me dijo que varias veces, creo que me dijo que 2 veces se tumbó, se volcó en el camino. Porque dice que, como claro, no conocía bien el camino, etcétera, etcétera, algunas veces hasta hoy de repente una curva hacia da se puede acá y vaya a frenar y veo las bagrutu y sheitere y poji pehuay. Entonces la velocidad aunque vos frenás, dice, le empuja de por acá, peña acá me le freno, entonces pehuay y poji y me volcó, dice, 2 veces. Pero menos mal dice que era cuando me iba, o sea, se iba sin vehículos. Bueno, entonces, para decir nomás, nuestro camino es así también. Uno tiene que estar atento, tiene que conocer el camino, porque de repente se te parece una sorpresa y si no estamos preparados, ahí en el momento ya, cuando parece que ya al final, ya Pepe, ya no va a frenado,
Andiga tuve. Vaya, mandan de Yokoi. Otro caso también de esto, yo mando antes con Abayuti y Teresa, yo mando porque son anécdotas interesantes. Peteño hacia Concepción, ese camino nuevo, ¿verdad? Ese que lleva ahora, sale directamente allá hacia Orqueta. Tacuantí creo que es, ¿verdad? El desvío ese. Antes de Conoró, ahí se entra. Bueno, ahí pues y por a mí ve tapean ya faltas pagas. Pero cuando eso todavía no estaba ni señalizado, ¿verdad? Y dice que hasta hay luciados volativos, y de repente allá así, y es como que pasa una lomada y después medio ovejilento y después ya una curva ferón. Curva de 90 grados. A Pepe no lleva azar, voló. No más, no hay. Gracias a Dios. Pero con una velocidad impresionante también, ¿verdad? Y entonces, de repente te sorprende ahí. Él le metió todos los frenos, todo lo que vos quieras, porque tengo Pepe, eres reaccionado, pues ya. Pero a la tarde piñaste, güey. A Pepe ahí peñandera Pepe. Peñande ya janojina. Alguna vez peta peba y ya va y ya tanya ya ñande ya. Añadiendo música, ya por lo que sea. Pero llega un momento en el cual nos encontramos en el vacío, nuestra vida que no tiene sentido. Y ahí recién queremos frenar, ¿verdad? Ahí recién queremos enderezar. Ahí recién tomamos conciencia, pero cuando ya estamos ya en el aire ya. En el aire vos frenar, pero en el aire ya no te funcionan los frenos. Ahora amamos o es joven. No le voy a llegar. Bueno, y así es. Muchas veces destruimos nuestra vida cuando nosotros tomamos o lo uno o lo otro, o lo blanco o lo negro, y hoy digo, aveñan de llana. Ancho es el camino de la perdición, estrecho es el camino de la salvación. Es decir, se necesita siempre mucho esfuerzo. Pero aquel que no escucha se enfrenta ya con el fracaso, se enfrenta con el juicio, el que no escucha. Pues no es palabra de hombre la palabra del mensaje de Jesús. Proclama el mismo juicio de Dios sobre la tierra. Proclama el mismo juicio de Dios sobre la tierra. No solamente el que escucha se encuentra enfrentado a su propia realidad escatológica, también el enviado está ante esa realidad. Y aquí nosotros estábamos mirando, ¿verdad? En el capítulo 10, del 16 al 31. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 10 del 16, ¿verdad? En adelante. Yo los envío, decíamos, como ovejas en medio de los lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esta es la característica, o tiene que ser la característica del cristiano. A veces hay por Ñande Yarañe, ella van a la cristiano. Algunas veces con nosotros pensamos que el cristiano es un güiro, y güiro veaje, y güiro porque no mondáis, y güiro porque no hay pocané, y güiro porque no me hecho la posibilidad no mondáis las apisaves, etcétera, etcétera. Así, y mira que yo escucho, yo no estoy inventando, y seguramente que ustedes también lo habrán escuchado muchas veces, ¿verdad? Yo incluso escuché de una persona a quien admiro, conozco o conocí por lo menos, porque que Dios lo tenga ya en su gloria, que me conocía, ¿verdad? Que era general de Stroessner. Una persona honesta, realmente, honesta. Pero, oye, me invité de la posibilidad. Y Stroessner era muy amigo, ¿verdad? Así, una persona que era leal también con quien le era leal, ¿verdad? Bueno, según me cuentan, se anda y pero, o sea, nunca así me encontré personalmente con él, ¿verdad?
Pero es interesante, ¿verdad? Porque él me decía, me metese la posibilidad a llegar a vez a sacarse el hace donde ellos directamente, ¿verdad? Siendo mondasei o lo que sea, ¿verdad? Sino que le digo nomás aquí, mi general, todo esto y todo en orden. Apenas Stroner o Heise, allá y Wiro con Heise. A mí me metese la posibilidad, no aprovecháis y bueno, vaya por ahí. Así no me aleja, ¿verdad? Bueno, es una forma de decir, ¿verdad? Cómo también nosotros podemos pensar, ¿verdad? Estos son los valores y criterios entonces que uno ante el mal, porque dice, yo te envío como ovejas en medio de pastor, en medio de lobos. Yo les envío ahí como ovejas. Entonces nosotros vamos, sinceramente, el cristiano, entre comillas, ¿verdad? Es muy frágil ante una situación del mal, porque no tiene otra opción, pues. Pero, sin embargo, dice, pero ustedes tienen que ser astutos como serpientes, astutos como serpientes. Tienen que saber entonces manejar la situación. Estos son los dilemas, ¿verdad?, de la vida. Hay situaciones bien conflictivas, ¿verdad? Y aquí ya entra todo el aspecto moral. Aquí tendríamos que llamar, y yo le pediría a algún sacerdote, ¿verdad?, especialista en el aspecto de la moral. Y usted porque estos son problemas muy espinosos, ¿verdad? Cómo decidir ante el mal, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me encuentro ante una situación en que tengo que defender ciertos valores, pero por otra parte también me encuentro ante ciertas presiones y cómo tengo que manejar, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino utilizaba dentro de la moral justamente, decía, siempre se elige el mal menor, el mal menor. De una manera, de esta manera, ¿verdad? El cristiano como que piensa y que dice, bueno, si yo asumo eso, si yo hago esto, al final de cuentas, ¿cuál es el resultado, ¿verdad? El resultado. Si yo no hago, el mal es peor. Si yo hago esto, también se produce cierto mal, pero este mal es menor de lo que puede venir como consecuencia si hago esto o aquello, ¿entiendes? Upeala Santo Tomás Peguarala y filosofía upeya o soluciona, porque es bastante difícil estas contradicciones de la vida con las que seguramente todos nos encontramos alguna vez. Todos nos encontramos alguna vez. Le voy a poner un ejemplo, a ver, es un poco arriesgado, ¿verdad? Pero algunas veces se acercan personas, ¿verdad?, que nunca van a la iglesia, ¿verdad? Y vienen y te piden el bautismo, por ejemplo, por decir, te piden el bautismo. Y vos sabés que según la regla de pea, no mendai, pea, dos y tu pao, pea, pero te pide el bautismo, ¿verdad? Y entonces, si vos te vas a ir por la regla nomás, vos le vas a decir no y no y no, ahí está ya, no, voy a cumplir, ya, ¿verdad? Bueno, pero vos sabés que eso que vos estás diciendo, y yo escucho, ¿verdad?, y por muchas partes, ese mal es peor de que vos, por ejemplo, entonces le aceites y le digas, bueno, vamos a hacer un camino, vamos a procurar, vamos a ver para la situación, a ver cómo podemos ir regularizando. En realidad, no es que vos ya le aceptaste el 100%, ¿verdad? Porque no está, ¿verdad?, con todas las condiciones. Ahí está, no está con todas las condiciones. Pero el mal es menor de aquello que vos directamente en vos rechazás, porque después se va y nunca más, y después no quiere más saber nada de nadie, ni de Dios, lastimosamente. Dios no tiene nada que ver porque es por culpa nuestra, ¿verdad? Pero aprendo y cuando se mañana de yara, y cuando se iban a ver la tupao, y cuando se iban a ver las apichacpere, porque me cerraron las puertas y porque no sé cuántas cosas. Y eso es porque justamente no pensamos un poco aquí lo que Jesús dice. Ustedes tienen que ser astutos como serpientes. Ustedes están, atención, que ustedes están como ovejas en medio de lobos, te dice directamente. Pero entonces ya esa peana, ya esa cuana, allá esa o sea, vamos a hacer un proceso. Vamos a hacer entonces un camino. Eso es como decimos algunas veces, cerramos un ojo, ¿verdad? Cerramos un ojo, como que no vemos ciertas cosas, pero no con esa intención de maldad, o no con esa intención
de que todo luego está bien. No, veando y coyay, sino que con esa intención de hacer un camino de conversión verdadera, hacer un camino entonces de llegar a esa persona y poco a poco entonces es un camino de evangelización. Y tal vez hay otra cosa que te voy a decir, que seguramente que a pesar de que haces ese camino, no es que vas a conseguir también 100% por ahí. Tal vez no vas a conseguir 100%. Hay algunos casos que después de un buen trato, de un acompañamiento, de hacer todo un proceso de una catequesis buena, etc., que la persona entiende, oye, esa PA, y después dice, verdaderamente yo no sabía estas cosas, me faltaba esto. Y comienza a hacer verdaderamente un camino de vida cristiana auténtica, ¿verdad? Ese camino auténtico que cada uno de nosotros puede hacerlo, pero en la medida en que también entiende, porque algunas veces no ya entendéis, ¿no? Ya entendéis, ya pues ya, porque no ya entendéis. Entonces, en síntesis, ya ignorante, y entonces necesitamos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ustedes tienen que ser astutos, pero el pastor es astuto verdaderamente porque quiere encaminar a esa oveja descarriada por el buen carril. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil
porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! No hay otro nombre igual. Con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos mirando este capítulo 10 de San Mateo, desde el versículo 16, que nos decía que yo les envío, ¿verdad?, como ovejas en medio de lobos. Y tenemos que procurar, decíamos también, dice, ser astutos como serpientes. Pero por otra parte dice, sencillos como palomas. La sencillez del cristiano debe ser la característica, entonces, queridos hermanos, que nos presenta. Esa debe ser nuestra carta de identidad. Vuelvo a repetir, porque esto es demasiado importante. La sencillez debe ser la carta de presentación. Amba eise la sencillez. La sencillez quiere decir que no se te tiene que subir los humos. Yo algunas veces veo, y a mí me encanta, ¿verdad? Yo he conocido y conozco muchos jóvenes o personas que, por decirlo así, ¿verdad?, que ñandeña momba eguasueterí muchas veces, por ejemplo, no sé, o algunas personas porque tienen plata, porque tienen empresa, porque no sé qué cosa. Un ñandeña momba eguasu. A ñañetindigo y en donde pecuera, a ñañacaitigo y en donde pecuera. No sé por qué, ¿verdad? Tal vez al dinero, entonces lo que le estamos rindiendo pleitesía, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Pero conozco entre esas personas, hay muchísimas, ¿verdad?, que se meten con las personas muy sencillas, muy pobres, muy necesitadas, ¿verdad? Pero da eiku monbrillente, alleva, monbrillente, vaya con te amende te dice que mía nada me moría juve, no en ese sentido, sino que personas que incluso, como decimos nosotros, se ponen la camiseta del trabajo, ahí la camiseta, ojo, y entre la gente, oye, a las apichar, eso es interesante, a bajarse. Y esa es la sencillez y esa es la humildad. Entonces, nosotros tenemos que ser astutos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos ante ese mal que nos puede atacar en cada momento. Y el mal que quiere sofocar nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Porque siempre el mal te va tirando. Así con nosotros somos, ¿verdad? Sin embargo, aquí se te está mostrando el Evangelio, la propuesta que te está diciendo cómo tiene que ser. Dice, ustedes por otra parte tienen que ser sencillos como palomas. Ustedes no tienen que entonces alardearse de nada, porque al final de cuentas todo lo que ustedes tienen y todo lo que ustedes son es gracias. Gracias, ¿qué quiere decir? Gratis, gratia. Quiere decir entonces donación, regalo de Dios. De cierta manera, si nosotros estamos con todos estos regalos de Dios, entonces también, como dice el Evangelio, gratis lo han recibido, gratis deben dar también ustedes. Gratis, entonces, gracia, quiere decir el Señor les ha dado esa gracia, entonces, lleva esa misma gracia que hemos recibido de parte de Dios. Pero ¿por qué? Por el sentido de la propia vida, el sentido de nuestra propia existencia. Yo siempre en las homilías y cuando me encuentro con la gente les digo, a ver, levanten la mano y díganme, ¿quiénes de ustedes van a estar aquí sentados dentro de 100 años escuchando mi prédica? Ay, mi prédica, mópico llegó dentro de 100 años de Moabima. Pero para ver nomás si entendemos y si nos despertamos. No pido mañana aquí, así que o pensarlo, mira, que venga, pues tú me vas a calcular y dentro de 100 años quién es el que va a estar. Y ahora les puedo preguntar también, dentro de 100 años, ¿quién de ustedes va a estar mirando este programa frente al televisor? Ahí vamos a escucharle al País Cabañas sobre esa catequesis, ¿verdad? O sobre esa explicación bíblica. ¿Quién de nosotros dentro de 100 años me va a escuchar? Bueno, a mí me puede escuchar si es que todavía hacen las grabaciones, ¿verdad? Y siguen las grabaciones. Pero entonces nosotros sabemos que nuestra vida es limitada, ¿verdad? Y desde ahí, en el fondo, lo que el autor sagrado te está queriendo transmitir es ser agradecido con la vida, ser agradecido con la vida por antonomasia, por esencia, que es Dios. Eso es lo que te está diciendo. Entonces ustedes sean sencillos como palomas, porque ustedes saben que en esta vida todos somos simplemente, ¿cómo se dice? Viajantes. Somos forasteros, somos pasantes por este mundo. Y por lo tanto, ninguno de nosotros se va a quedar sobre este mundo.
Nadie se va a quedar sobre este mundo. Ni tu cuerpo, porque después tu cuerpo también se va a deshacer todo, va a terminar. Bueno, ante todas estas situaciones, queridos hermanos, lo que nosotros estamos haciendo es un camino de entendimiento, y por eso nos hace entender, atención, que están en situaciones difíciles, pero ustedes tienen que ser astutos para vivir bien, para estar atentos contra todo mal, contra todo peligro. No se caigan en el precipicio, no se tumben en su vida, en su camino, y al mismo tiempo sean sencillos, no alardeen de nada. El que comienza a alardear de tantas cosas, no sé, ¿qué es lo que está alardeando, verdad? Pues al final de cuentas es como que yo estoy alardeando con la riqueza, no sé, de mi vecino. Y eso también, nuestra vida al final de cuentas no es nuestra, ¿verdad? Nuestra vida pasa, somos pasajeros. Este es un don y es un regalo muy importante que tenemos que saber utilizarlo. Eso sí, tenemos que saber utilizarlo. Continúa el versículo 17. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Por eso decíamos al inicio también que este era un poco el proceder de la iglesia o las advertencias que la primera comunidad cristiana estaba poniendo, ¿verdad?, al tapete, y le decía a la gente: cuídense, ¿verdad?, de las personas, de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Ya se estaba refiriendo a esa iglesia naciente que era incluso maltratada, esa iglesia judeocristiana que de cierta manera entonces era también golpeada. ¿Por quién? Y por la comunidad judía, por la comunidad del judaísmo. Ellos iban porque ellos eran judíos. Y ellos, como judíos, han entendido que en el judaísmo Dios había cumplido su promesa. Y entonces ellos, como judíos, les comunican a los otros hermanos de la sinagoga. Por eso está diciendo, ustedes, dice, serán azotados en sus sinagogas. En ese mismo lugar donde ustedes le están predicando a Jesús, donde ustedes están llevando el mensaje de salvación. Upepe oigo la peña en bepotita, no penamo ahí vendreje. Qué lindo que esto es, queridos hermanos, entenderlo, ¿verdad? Porque quiere decir que las persecuciones, la vida de todos los días son momentos también muy difíciles para nosotros, porque tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que ser astutos como las serpientes, pero tenemos que ser sencillos, ¿verdad?, en la vida cristiana. Nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente. Que el Señor les bendiga a todos, les acompañe siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.